pues estamos con Mario Ramírez, que es experto en creación de negocios y asesor de empresarios latinos en Estados Unidos. Y bueno, Mario, primero quisiera preguntarte tu experiencia, antes de hablar del libro, que nos platiques un poco cómo fue que te fuiste a Estados Unidos, qué te motivó y qué ves en este proceso de crear negocios con latinos. Bien, muchísimas gracias, Angélica, por la oportunidad. Y yo creo que sería interesante partir de tu pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a tantos migrantes a lares o geografías como los Estados Unidos? La primera, yo creo que es la necesidad de progresar. Esto lo conjuntas con un colapso en nuestra economía que es periódico, en este caso 70s, 80s, 90s. Yo creo que en el 90 a mí me toca subirme a esa ola. Y es cuando no solamente yo, sino millones de mexicanos migramos a Estados Unidos. Muchos sin ningún tipo de preparación y con muchísimas ilusiones. Preparación, me refiero a preparación académica. Y lo interesante de esto, y sin saberlo, en ese momento los mexicanos le estábamos dando el regalo más preciado de un país, que es su juventud, que los expertos le llaman el bono demográfico. Bono demográfico que nosotros de manera inconsciente regalamos a un país tan generoso como los Estados Unidos, pero al final, como dicen también, quien pierde es México. Pero ya sacando un balance después de un par de décadas de este ejercicio, desde que inicia este fenómeno, ¿qué podemos ahora rescatar de todo esto? ¿Qué podemos rescatar? Que ahora los que nos fuimos de México en aquel entonces, ahora podemos compartir nuestra experiencia y nuestras experiencias con los mexicanos que viven en este país, en México. No los que vivimos en Estados Unidos, sino traer de vuelta esas experiencias. Yo creo que eso es la parte en lo que en los últimos años, 2 años aproximadamente, me he dedicado un poquito más a compartir mi experiencia en las distintas dimensiones que participo, ¿no? Entonces, es por ahí. Y porque además te diría yo algo interesante, yo leí tu libro, les recomiendo ampliamente el libro Paisanología Empresarial, y algo que veo es que hoy la realidad está tal vez siendo al revés. Tú corrígeme si estoy en lo correcto. Yo he encontrado personas que se están regresando de Estados Unidos a México y que hay gente que ha logrado con mucho éxito tener proyectos en Estados Unidos, que aquí pueden encontrar 12 casos maravillosos. También encuentro gente que dice, hoy México ofrece más oportunidades, tenemos muchos programas para apoyar latinos aquí y mexicanos. Entonces, también está viviéndose ese otro fenómeno. ¿Cómo verías tú? Absolutamente, tienes mucho contenido de realidad, tu afirmación. Yo lo que creo es que, en primera, no es un secreto que la migración de mexicanos a los Estados Unidos está en sus puntos más bajos históricamente hablando. Y si me lo permite, puedo hacer un análisis muy simple de cómo inicia esto y cómo se diluye y se disipa esa migración que conocemos nosotros como migración de paisanos, ¿no? Sí. En los 70s, para mucha gente que no recuerda, porque son épocas que eran de semi-bonanza de este país, cuando en México se descubren yacimientos importantes de petróleo, el presidente en turno, José López Portillo, nos dice a los mexicanos que México está nadando en petróleo. Los que ya estábamos en Estados Unidos, bueno, yo todavía no, los que estaban en Estados Unidos empiezan a regresar, diciendo, pues ¿para qué estamos acá si somos millonarios, somos ricos, ¿no? La triste realidad es que 3 años después, este mismo presidente nos hace otro comentario y nos dice, ¿saben qué? Siempre no. Tenemos una situación grave, de crisis, y empezamos nuevamente a irnos a los Estados Unidos. En aquel entonces, el promedio de hijos que tenía una mujer mexicana era de 6.2 hijos. Primer factor, las familias se están achicando, por ende, no tenemos que competir tanto como antes, es decir, en una familia de 6 personas, de 6 hijos, tenían que buscar en el exterior alguna oportunidad. La segunda causa, el crimen organizado se ha encargado de una manera muy hábil de hacerle el favor a los Estados Unidos de sellar las fronteras. Ya casi no vamos los mexicanos por el riesgo que esto implica. Y la otra es el costo tan elevado de los coyotes o polleros. Empiezas a juntar estos elementos, pero lo más importante, y ahí hay que agradecer al gobierno de México su labor,
es que en esos años no existían instituciones como tecnológicos, universidades, más allá que no había opciones, ni Conalep en aquel entonces. Ahora en municipios como Gilitla, San Luis Potosí, que ya tiene una universidad virtual, no se podía pensar que un municipio alejado de la capital del estado, alejado de las oportunidades, pudiera tener acceso a la educación. Entonces, hoy por hoy las familias mexicanas son más chicas, las oportunidades en Estados Unidos son menos porque la economía también se colapsa en los Estados Unidos, y la otra, pues obviamente las oportunidades en nuestro país son mayores, que es donde origina tu pregunta. ¿Por qué ahora México? Porque si bien lo sabemos, México es una economía emergente, México es una economía en crecimiento y pudieran decir en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Aquellas personas con experiencia que hayan adquirido en los Estados Unidos, sobre todo en un país desarrollado donde ya los conceptos están saturados inclusive, ¿por qué no pensar en México? Alguien tiene que desarrollar México. ¿Por qué no somos los mismos mexicanos o los que nos fuimos en algún momento de México? Claro, por supuesto, y ahí te diría, creo que este fenómeno de ir y regresar con energía, con economía, con educación, con estas nuevas experiencias, enriquece, ¿no? Es la parte de enriquecer. Veo un caso de éxito que es el tuyo. Tú tienes varios negocios, que no sé si quieras compartirlo también, y que orgullosamente son productos mexicanos, es un producto mexicano en el extranjero, a la conquista del mercado extranjero, ¿no? Claro. Sí, primeramente cuando llego a los Estados Unidos, obviamente es la búsqueda de un trabajo, de un empleo, lo básico para poder sobrevivir. Claro. Entonces empiezo a ser parte yo de tanta migración, pero al mismo tiempo veo oportunidades, porque cuando los mexicanos salimos de nuestro país, pues ahora sí buscamos lo nuestro, la añoranza, la nostalgia, y sobre todo la parte más básica, que son los alimentos, ¿no? Claro. En aquel entonces no había mucha oferta de alimentos, o sea, no había taquerías, no había panaderías, no había carnicerías, que hoy por hoy hay por centenares, ¿no? Entonces yo veo ahí una oportunidad. Yo estaba precisamente yendo a la universidad en aquel entonces, el gobierno de Estados Unidos, y debo agradecer muchísimo toda la vida esto, que me da la oportunidad de darme una beca para estudiar en Estados Unidos, yo sin tener ningún antecedente, ni mis papás haber pagado un centavo de impuestos en los Estados Unidos, me aprovecho la oportunidad y al mismo tiempo emprendo un negocio. El primer negocio fue de panadería, una panadería, puesto que nosotros en México somos de familia de panaderos, era para mí algo ya familiar y no tenía la experiencia básica, y empezamos a vender pues conchas y Coca-Colas mexicanas. Entonces, con un pequeño refrigerador y una vitrina, al principio comprábamos el pan, después lo empezábamos a cocinar nosotros. Y ahí empieza la aventura, lo que hoy por hoy llamo mi experiencia en los Estados Unidos. En un condado muy pequeño en el norte de Dallas, que se llama Plano, Texas, que es un condado de aproximadamente 40,000 habitantes, 50,000. En ese entonces había 5,000 mexicanos que ya vivíamos ahí, pero no había quien nos vendiera ni una concha o un pan dulce, ni mucho menos un taco al pastor o de bistec o de carnitas, ¿no? Es precisamente donde yo veo la oportunidad y empiezo mi primer negocio de panadería, posteriormente de taquería, y de esa época a la fecha pues han sido ya varios negocios. Hoy por hoy tenemos una marca que se llama La Paloma, y ya no es un negocio, es una marca realmente. Lo que estamos... ese es tu patrimonio. Realmente lo que tenemos es ya un concepto probado y comprobado de estar originalmente en vecindarios meramente hispanos, donde la demografía era densa de mexicanos sobre todo. Me doy cuenta que aparte de que se empieza a saturar el mercado no el mercado, la competencia, porque es muy obvio que la gente empecemos a ver el progreso de los demás y no lo puedes detener, entonces yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces yo de una manera, creo yo, y te lo digo con una humildad hábil, me salgo de esos vecindarios, o ya no crezco en los vecindarios mexicanos y me voy a los vecindarios anglos, a los vecindarios donde está el mercado general, y donde está el mercado general de poder adquisitivo alto. Porque en vez de sacrificar un taco al pastor en 75, 85 centavos de dólar, lo puedo vender a unos 50 en otro lugar. Y también la gente, si bien es un proceso de educación, porque no todo el mundo conoce esta comida,
Tomó algunos años educar de alguna manera al paladar, claro, al paladar americano, y hoy por hoy son nuestros principales clientes. Al principio era distinto. Claro. Pensábamos que los tacos eran únicamente para los mexicanos, y los Sí. tacos tal cual encontramos en México, en la calle, de manera casera, han hecho lo que yo llamo el crossover, es lo que hizo Ricky Martin antes de La Vida Loca, ¿no? Que todo el mundo conocía a Ricky Martin, pero en México nada más, claro, en Latinoamérica. Nadie sabía que cantaba en inglés, nadie sabía que era un supermodelo, nadie sabía que era un símbolo sexual. Hasta que cantó en inglés. Claro. Exactamente, los tacos hicieron lo mismo. Ese mismo crossover hicieron las taquerías, y no solamente en Texas, sino en Estados Unidos. Y ahorita ya viene un fenómeno un poquito más global. Acabo de estar en Dublín hace escasamente un mes y me doy cuenta que las taquerías están predominando. La comida mexicana. Yo conozco gente que viene de España que le gusta comer tacos al pastor, y que cuando llegan aquí a México me piden, por favor, llévame a comer tacos de trompo. Entonces eso me parece que es una visión global, una capacidad de tener esa visión global que llevada a la práctica, y que tú das aquí 12 casos de éxito de personas que han logrado de esa misma manera. Veo que además de tener un negocio exitoso, desde tu misma esencia, tú tienes ya la sabiduría de poder compartir con una experiencia propia, el haber vivido las vicisitudes de lograr un negocio de cero hasta llevarlo a hacerlo exitoso, y que tú dices, bueno, hay que proteger el patrimonio. Las razones por las cuales yo escribí el libro, si bien la literatura es meramente un hobby, tiene una dedicatoria. Este libro tiene una dedicatoria muy específica a aquellos paisanos, aquellos mexicanos que están en el exterior, que han aprendido habilidades, profesiones nuevas que no tenían cuando se fueron, y que hoy por hoy son otros mexicanos de mayor calidad por muchas razones. La primera es la parte de la capitalización de tus habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Si has tenido oportunidad de viajar a los Estados Unidos, que estoy seguro que sí, vas a algún restaurante. Yo me atrevo casi a apostar a la audiencia, si van desde Nueva York a San Diego, California, desde Miami, Florida, hasta Atlanta, Georgia, vayan, y los reto a que vayan a algún restaurante, ya sea la persona que les toma la orden, el mesero, o la persona que los recibe, o el cocinero que les va a preparar, ya sea una buena lasaña italiana, o unos buenos rollitos tailandeses, o un buen sushi. En su mayoría, si no es que todas las ocasiones, son mexicanos. Pero cuando nos fuimos no éramos maestros de sushi, ni tampoco éramos chefs de comida thai. ¿Cómo capitalizamos esto? Yo me iría una rayita más a este término. ¿Cómo lo monetizamos? Capitalizar es únicamente es contenerlo. Monetizarlo es la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, si ya tienes otras habilidades, ya te has educado, inclusive ya hasta hablas otro idioma que no hablabas originalmente, tenemos que darle muchísimo crédito, que si bien los americanos nos dan una herencia, es la parte de la honestidad. Nos enseñan a ser honestos. Entonces, ese camino que caminamos, así que o andamos durante una década, nos enseñan a seguir reglas. Nos enseñan a seguir las reglas de una manera ordenada. Y lo más interesante, ahora tenemos una profesión que México puede ocupar, que este país puede y necesita. Te voy a dar un ejemplo. Yo no había visto tantos negocios en el tema de la belleza de las mujeres, donde te ponen uñas, que es toda una industria, un fenómeno. Eso lo vivimos por ahí hace 10, 15 años en Estados Unidos. Llega un grupo de orientales y empiezan a entrenarse a sí mismos, y empiezan de una manera casi viral a propagarse por todo, expandir. Ahora México veo eso, que es un fenómeno más o menos similar. En el caso de los mexicanos, que tenemos esas nuevas habilidades, ¿por qué no pensar en abrir tu propio restaurante de sushi, pero en tu pueblo o lugar de origen? Claro. Que ya son ciudades más sofisticadas, o sea, a lo mejor cuando nos fuimos eran lugares de 40, 50 mil habitantes, son ahorita ya ciudades con más infraestructura. ¿Y por qué no eres tú quien invierte en tu tierra, en tu propia tierra, y aprovechas esas habilidades? Claro. Habrá quienes no se van a regresar, y no es la regla. Sencillamente hay personas que ya tienen
familias, que ya tenemos algunos hijos ya grandes, ya están en la universidad, difícilmente van a regresar. Pero ¿por qué no ocupar esas mismas habilidades y abrir un negocio, pero en Estados Unidos? Donde Claro. tú lo abras, seguramente vas a causar un impacto económico, vas a generar empleos, y al final es lo que buscamos, generación de riqueza. Claro, y entonces un poco te diría yo, la fórmula no es ni irse para allá ni regresarse. En realidad el tema es aplicar el conocimiento que has adquirido, desarrollar habilidades, poder tener esa capacidad de ir, conocer, generar en cualquier espacio, pero poderte dar la habilidad de adquirir conocimientos. Algo que mencionas, veo importante en el libro también, es toda la gente que se ha ido, entra a un community college, entra a estudiar algo. O sea, como que se pone en ese reto de estudiar para empezar el idioma, y de ahí se deriva ese hábito de la capacitación, de la educación continua, de seguir aprendiendo, y eso lo aplican para poder, en este caso, no solo capitalizar, sino monetizar y permitir con eso generar una derrama económica, ¿cierto? Este es todo el punto. Y yo creo que es precisamente vehículos, instrumentos educativos como el que estamos desarrollando. Estás sí. Verdaderamente causando de una manera directa ese empuje para que estas personas que no se consideran empresarios lo sean. Claro. Para que estas personas que no saben ni han descubierto sus talentos sin, más allá de lo que hacen todos los días, lo hagan de una manera real, porque créemelo, este país necesita de ese tipo de mentes y de emprendedores. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en tu libro mencionas, hay varios emprendedores, puedo decir por ejemplo Jacinto, que fue de los que me quedó muy marcado, gente que nunca pensó llegar a tener toda una cadena, una empresa de varios miles de empleados, ¿no? Que claro. Al final del día creo que eso debería ser el factor más importante. No tanto cuánto gana o cuáles son sus ingresos, sino cuántas vidas le puede dar un patrimonio con el cual se alimenten y tengan una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te felicito, quiero invitar a todos a que compren el libro de Mario César Ramírez. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿En Amazon? En Amazon lo pueden comprar. ¿En Estados Unidos? En México, esperamos que próximamente tenga. Este libro está muy fresco, tiene escasas 2 meses que se acaba de publicar, y que hagamos una alianza con alguna buena distribuidora. Padrísimo. Bueno, pues vamos a buscar nosotros también poderlo difundir o que esté en nuestros eventos, y ojalá que puedas estar también en los eventos que vamos a estar visitando las ciudades con todos los temas que hemos visto y un poco más a detalle los temas de negociación. Y bueno, pues Mario es uno de los facilitadores, coaches certificados por el programa de Harvard University Global System para el tema de negociación, ya que ha llevado negociaciones muy importantes. No sé si para cerrar solamente quieras compartirnos un poco del lado de tu vida de promoción económica, empresarial y política que has tenido con los latinos. Mira, yo tengo la gran fortuna y el honor de ser consultor del gobierno de Dallas. Yo asesoro en materia de México y intercambio comercial al alcalde de Dallas, Mike Rawlings, que es el alcalde de la quinta economía más importante de los Estados Unidos, que es Dallas. Es una economía muy vibrante, la cual yo soy parte de alguna manera. Estoy dentro de un comité que precisamente promueve oportunidades de inversión en Dallas, pero también tenemos una obligación bilateral con México, que es compartir las experiencias de un gobierno, si pudiera ser tan sofisticado como el de Dallas, con municipios tan simples, pero de igual valor como lo puede ser Río Verde, San Luis Potosí. Claro. Esa es una parte, si puede ser política, pudiera ser esa área. Por otro lado, la parte empresarial, pues obviamente los negocios que hemos emprendido. Ahora el libro, que en sí es una entidad por sí misma, y en los últimos meses hemos abierto una empresa en México precisamente de turismo, porque creo que es el negocio no del futuro, sino el negocio hoy, pero los que apuesten al turismo y a México van a poder ver dividendos interesantes por generaciones. México tiene hoy cada vez una infraestructura más completa para poder ofrecer a los turistas del mundo una experiencia única, y que mejor que estamos tan cerca de los Estados Unidos, que son los que más viajan en este caso. Entonces, en la parte del turismo, en la parte de la literatura, en la parte de los alimentos en los Estados Unidos, en la parte política, me doy cuenta que hay cosas que no deberían existir, inclusive dichos que no deberían, en mi vocabulario personal o mi inventario personal no los incluyo,
si bien te tienes que concentrar y enfocar en algo, llega un momento, Angie, que si sumas el número de horas que tú has estado en tus actividades, van a sumar muchísimas, y pueden ser 5.000, van a ser 6, 7 o hasta 10.000, que es cuando para muchos expertos te conviertes en un experto. Yo no quiero decir eso de tu servidor, pero sí he vivido en los Estados Unidos suficiente como para darme cuenta, para identificar el mercado, la nostalgia, el mercado de los hispanos. Pero ahora, ¿cómo podemos contribuir de una manera honesta, de una manera real con México? Es precisamente lo que estamos haciendo. La parte, te decía, el tema de los dichos de zapatero a tus zapatos, yo creo que ese dicho se colapsó después de la economía del 2008. Después, porque los que eran zapateros y no sabían más que hacer zapatos se quedaron sin chamba. Entonces, esto ha cambiado y no podemos irnos a los dichos de la abuela, porque ahora tienes que convertirte en un mexicano, una mexicana como tú lo eres. Un líder global. Dimensional, multidimensional. Y si bien es el turismo, y si bien es la literatura, y si bien son los negocios, hoy en día el acceso a la tecnología es prácticamente para todos. El acceso a la información, a las bases y bancos de datos no es prohibido ni para el gobierno, es exclusivamente es para todos, incluyendo nosotros los mexicanos. ¿Por qué no pensar de una manera un poquito más global? Y lo mejor, asistiendo al tipo de capacitaciones que te ofreces, ¿no? Oye, tocaste un punto de zapatero a tus zapatos, y me gustaría ahí tocar un punto que yo siempre doy en temas de innovación, justamente para los zapateros. Siempre les digo, mira, he visto proyectos en la India de personas que se dedican a trabajar la peletería, como los zapatos, pero desarrollan prótesis de brazos o de piernas. Y las venden, su margen de ganancia es 100 veces mayor a vender un zapato, y le cambian la vida a alguien que no tiene brazo o no tiene pierna. Entonces, al final del día, creo que esta parte de aprender a innovar, a buscar otras oportunidades, esa parte del rediseño, yo no sé, y ahí tengo la hipótesis que a veces viajando se despierta algo, o sea hace una cierta sinapsis. Entonces, bueno, pues ciertamente a veces hay una limitación económica, pero también se vale viajar a través de los libros, ¿no? Creo que a través de los libros, a través de la televisión, a través del internet también se puede viajar y conocer. Hay gente que dice, yo prefiero ver Discovery Channel que ir porque así no gasto. Bueno, es válido, ¿no? Lo único que sí creo que no debemos dejar de hacer es viajar la mente, ¿no? El que esté viajando, dejarla viajar para soñar nuevas cosas, romper paradigmas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que inclusive la misma Secretaría de Educación Pública debería establecer como una sugerencia programas. Se ve que nadie es 15 o 20 chicos, salgan al exterior, se eduquen y demás, pero con la condición de que regresen a compartir sus experiencias y sobre todo lo que aprendieron en otro país, pero para desarrollar su país, México en este caso, ¿no? Y yo creo que hoy lo vamos a ver, volviendo al tema inicial, es cómo capitalizas, cómo cuantificas y cómo regresas algo de nuevo a tu comunidad. Lo que hayan aprendido en otros lados, México seguramente lo puede utilizar de una buena manera, y creo que cada vez hay más apertura, más oportunidades obviamente, y también gobiernos con mayor recepción, que antes no los teníamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues felicidades otra vez más a Mario, y esperemos que lo podamos llevar a algunas ciudades en nuestros próximos eventos presenciales. Muchas gracias.